del sistema nervioso. De hecho, vimos la base de la formación del sistema nervioso central, periférico y autónomo. Comentamos algunos aspectos del desarrollo temprano de nuestro tubo neural, que se establecían, veíamos, a partir de la tercera semana, ¿verdad? Luego comentamos que una vez constituido el tubo neural a través de sus tres etapas, la etapa de placa, la etapa de surco y la etapa de tubo, se constituía precisamente el tubo neural, que sería la base del sistema nervioso, ¿no? Pero con la consecuencia de formación del tubo neural, el mismo embrión adoptaba una forma diferente, esto lo llamamos plegamiento embrionario, ¿no? Había un tercer proceso que sucedía después de la cuarta semana, y que era la organogénesis, la formación de órganos de los diferentes aparatos y sistemas. ¿Ok? Bueno, pues uno de los inicios de la organogénesis, hablando del tubo neural, era el cierre de los neuroporos a través de, veíamos ayer que había dos teorías, la clásica y la teoría del multipunto, que traía como consecuencia precisamente la formación de los neuroporos, el rostral y el caudal. Y una vez que se cerraban los neuroporos rostral y caudal, pues nosotros podíamos observar la proliferación de sus paredes, a la conformación de vesículas cerebrales primarias. Estas vesículas cerebrales primarias que eran importantes en la cuarta semana, a finales de la cuarta semana, y que se formaban y empezaban a desarrollarse a través de la proliferación de los neuroblastos que conforman su pared, ¿no? Tanto era el desarrollo de estas vesículas que inclusive el tubo neural experimentaba unas flexiones o flexuras cervical y cerebral, y luego una pontina, ¿no? Que marcaban definitivamente a nuestro tubo neural a finales de la cuarta semana. Ya en la quinta semana observamos algunos centros de organización que, junto con la presencia de estas flexuras o flexiones, daban inicio a la expresión de algunos factores, principalmente de crecimiento de fibroblastos 8, y con esto algunas de las vesículas cerebrales primarias experimentaban, pues, precisamente un proceso de división, ¿verdad? Para conformar las vesículas cerebrales secundarias. Ya en la última parte del día de ayer, platicamos la estructura que tienen las paredes del tubo neural, y nos fuimos a la parte más simple, que era la médula espinal, la parte caudal del tubo neural, que es la región que pareciera no tendría cambios importantes, ¿verdad? Sin embargo, pues nos dimos cuenta que sí había cambios interesantes, ¿no? Las paredes del tubo neural estaban compuestas por neuroectodermo, pero la disposición que adoptan estas células conformaban un epitelio de tipo pseudoestratificado, llamado así neuroepitelio, conformado por neuroblastos, que al ir proliferando y pasar por esas 7 etapas que mencionamos, pues estos neuroblastos proliferaban en oleadas, describíamos 3 momentos, 3 oleadas de proliferación, y cuando esto sucede, pues, se conformaban o se hacían visibles 3 zonas en este neuroepitelio a nivel de la médula, ¿verdad? La capa ventricular o germinativa, la capa del manto o intermedia, y la capa marginal. Y luego veíamos que por la acción de algunos factores por ahí moleculares, como son los genes PAX, genes SONIC, la adición de neuroblastos era más marcada en la región ventral y dorsal que en la lateral, y entonces se hacía visible precisamente unos conglomerados de neuroblastos que se llamaban placas basales y placas alares. Estos engrosamientos, estas formaciones de neuroblastos, las placas alares basales, no solamente se observaban en la región anterior y posterior, sino además tenían funciones diferentes. Unas tenían funciones sensitivas y otras tenían funciones motoras. ¿Okay? Veíamos también que estas placas alares y basales estaban separadas por espacio. No existían capa intermedia ni capa marginal, solamente germinativa, y estos espacios donde no hay neuroblastos de alguna manera
eran la placa del piso y la placa del techo. ¿Ok? Además, se hacía visible en las paredes laterales de esta región del tubo neural el surco limitante, que inicialmente es visible y después experimenta regresión. ¿Ok? Bueno, pues hemos revisado algunos aspectos de nuestro tubo neural en su región más caudal, donde aparentemente no tenemos cambios importantes. Y hoy vamos a empezar a revisar estructuras más superiores, en especial el desarrollo del tallo cerebral y del encéfalo, ¿no? Como ustedes ya bien saben, las estructuras que componen cada uno de ellos, ¿ok? De manera general, nosotros tenemos que revisar algunos aspectos de nuestro tallo cerebral y nuestro encéfalo, ¿no? Primero, es importante que ustedes, bueno, ustedes ya lo saben, es importante volver a recalcar que el hecho de tener áreas superiores no quiere decir que estas áreas o estas estructuras que se formen en estos segmentos del tubo neural, los superiores, sean estructuras aisladas de este todo que es el tubo neural. El sistema nervioso primitivo se va organizando en regiones amplias que cada vez van adquiriendo características, podríamos decir que representan muy bien a lo que es nuestra especie, ¿no? Entonces, mientras más superior sea precisamente la estructura que se forma, no es que sea más complejo, ¿no? Sino que hay otras áreas que van integrando cada vez más la información, que es una característica de este sistema nervioso. Sin embargo, aún en estas zonas, en estos niveles craneales, medios y caudales, siempre mantienen una compleja red de comunicación a través de vías de comunicación, tanto a nivel medular como las regiones medias, inclusive las regiones más superiores, ¿ok? Eso ustedes lo saben. Bueno, desde el punto de vista de la característica o estructura que adoptan nuestros neuroblastos, sí tenemos que mencionar que existe una diferencia notable. Por ejemplo, nosotros vimos que este neuroepitelio que estaba compuesto por los dos neuroblastos y que tenían esa disposición pseudoestratificada, ¿no? Veíamos a nivel de la médula que empezaban a hacer esa proliferación en oleadas y estas oleadas iban a establecer las llamadas capas, ¿no? O zonas, ¿no? La capa ventricular o germinativa que vemos aquí, la capa intermedia o del manto, que una característica, como lo vemos en el esquema, es que contienen una gran cantidad de los cuerpos de esos neuroblastos, ¿no? Y por último, la capa marginal, ¿no? Que es la sustancia blanca y que está constituida principalmente por proyecciones citoplasmáticas de estos neuroblastos, de axones. Este fue el patrón o la característica que funciona principalmente en nuestra médula espinal, en la parte inferior del tubo neural. Pero esta característica, esta estructura que nosotros revisamos ayer, no sucede exactamente en el tallo cerebral y mucho menos en el encéfalo. No sucede así. También hay una capa ventricular, también como la podemos ver aquí en color rosa, también hay una capa ventricular o germinativa. Y estos neuroblastos de esta capa ventricular germinativa también experimentan una primera oleada, ¿no? Recuerden que a nivel de la porción caudal, a nivel de la médula, eran 3 oleadas y se constituían las 3 capas que ustedes y yo ya conocemos. Pero a nivel de las porciones superiores no sucede esto. Entonces, en la capa germinativa, que está aquí en color rosa, los neuroblastos inician su primera oleada por proliferación y adhesión de los mismos, y resulta que estos neuroblastos jamás regresan a la capa ventricular como lo hacían a nivel de la médula espinal. Y estos neuroblastos se quedan atrapados en grupos, en cúmulos, en toda la sustancia blanca que ocupa gran parte de las estructuras de nuestros niveles superiores del tubo neural. Estos neuroblastos que migran ocupan, decía yo, espacios
cúmulos, grupos de neuroblastos, y estos cúmulos o grupos de neuroblastos se llaman en estas regiones núcleos, se llaman núcleos. Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? En la médula espinal veamos que la sustancia gris con los cuerpos neuronales estaban en el centro y la sustancia blanca estaba en la periferia. Ahora vamos a ver que se invierte. Gran parte de la estructura, de toda la estructura de los diferentes segmentos que nosotros vamos a ver, son sustancia blanca y vamos a encontrar solamente cúmulos, grupos de células de neuroblastos, ¿no? Formando los núcleos. Y si estos neuroblastos nacen entonces de la placa ALAN, seguramente estos núcleos tienen funciones sensitivas. Si los neuroblastos que forman estos cúmulos o grupos nacen de la placa basal, seguramente tienen funciones eferentes, ¿no? O motoras, ¿ok? Una vez establecido entonces este cambio, ¿no? Vamos a empezar a ver las estructuras que se forman a partir de las paredes de nuestro tubo neural, pero en una región más superior a la que vimos el día de hoy. ¿Ok? Bueno. Nuevamente aquí, pues simplemente para observar nuestras vesículas cerebrales, sabemos el primarias, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, la flexura cefálica cervical, y sabemos que después viene la pontina, y sabemos que después estas vesículas cerebrales primarias se transforman en secundarias. Pero ¿por qué comentamos esta imagen que pues ya la habíamos revisado? La comentamos porque es importante decirles que durante el desarrollo de nuestro embrión, vamos a pintar alrededor del embrión, ¿no? Durante el desarrollo del embrión, ¿no? Muchas de las regiones posteriores se organizan en diferentes segmentos, ¿no? Recordemos un poquito. Nosotros hablamos del mesodermo paraxil, intermedio y lateral. El mesodermo paraxil es una estructura que acompaña siempre al tubo neural. De hecho, si ustedes se acuerdan en el módulo anterior, unas porciones de este mesodermo paraxil, las que formaban los somitas, iban a formar los esclerotomas que constituían pues el cuerpo vertebral, el arco, ¿no? En todas las estructuras que acompañan pues precisamente a la médula espinal, o sea, al tubo neural en esta región, ¿no? A la parte de la columna. Entonces, todos los componentes dorsales, incluyendo ectodermo superficial, incluyendo mesodermo paraxil, e incluyendo también de alguna manera neuroectodermo del tubo neural, se forman en segmentos. Si yo pudiera trazar acá con estas rayas, podría representar los segmentos que se hacen visibles, ¿no? En toda la región dorsal. Entonces, todos los tejidos, repito, ectodermo superficial, neuroectodermo del mismo tubo neural y mesodermo, en este caso el paraxil, se organiza en segmentos. Ya sabemos que en el caso del mesodermo paraxil, estos segmentos se llaman somitómeros, decíamos, ¿no? Y que solo unos del quinto o sexto par de somitómeros hacia abajo se transforman en somitas. Pero bueno, no es el caso este esquema para hablar nuevamente de los somitas, simplemente para ver que también el tubo neural, también el tubo neural, ¿no? Se organiza, está compuesto por neuroectodermo, se organiza en segmentos relacionados con estos somitómeros. Por ejemplo, a nivel del prosencéfalo, los segmentos se llaman prosómeros. Esto es importante, la formación de estos prosómeros, porque cuando veamos el desarrollo de nuestro posterior, de nuestro prosencéfalo, o sea, la formación del diencéfalo, la formación de las vesículas telencefálicas, vamos a retomar un poco los prosómeros, por eso lo estamos mencionando. El mesencéfalo es una estructura pequeña, profunda, que prácticamente no se hace evidencia, no se describen algunos segmentos que puedan diferenciarse.
El romboencéfalo sí. En el romboencéfalo se forman, por ejemplo, los rombómeros, ¿no? Esos rombómeros que ya nosotros hemos visto en otra ocasión. Sabemos que se llegan a formar hasta 8 secciones o rombómeros, ¿se acuerdan? De R1 a R8. Y luego esos rombómeros favorecen la migración de otras células que nacen del neuroectodermo, pero que no son necesariamente el tubo neural, que son las que veíamos el día de ayer, las crestas neurales, ¿no? Crestas neurales de esta región, en este caso la región craneal, que son las que migran de manera secuencial, según los rombómeros, hacia la región rostral del embrión. Y sabemos entonces que cuando las células de la cresta neural empiezan a migrar hacia la región rostral, se forma un complejo, pero temporal, sistema de estructuras llamado aparato braquial o faringio. El aparato braquial o faringio, como ustedes y yo lo sabemos, lo revisamos ya, participa en la formación de los procesos faciales. Lo vimos, por ejemplo, en la formación de la cara del embrión. Lo vimos también en la formación del sistema neuroendocrino, en especial de las glándulas paratiroides superiores e inferiores, del timo, si ustedes recuerdan. Lo vimos también en respiratorio para ver la parte de la cavidad de la bolsa timpánica, ¿no? Para formar el receso tubo timpánico y la cavidad timpánica de lo que es el oído interno, ¿no? Entonces, fíjense la participación que tienen estos segmentos de los rombómeros. Pero hoy vamos a ver también, cuando empecemos a ver los diferentes niveles en cómo se organiza nuestro tubo neural, que los rombómeros también tienen una participación importante. Los rombómeros, estos segmentos que se organizan a nivel del romboencéfalo, participan de alguna manera en la organización que tiene el tallo cerebral y en especial en la región dorsal, el cerebelo. Los primeros rombómeros participan entonces en la organización de las regiones más ventrales del cerebelo y otros rombómeros participan en la región que es la más prominente de las regiones más posteriores del cerebelo. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos aclarado esto, ahora sí vamos a empezar con el primer segmento, ¿no? Y el primer segmento, entonces, vamos a hablar del cerebro posterior, y del cerebro posterior yo le puedo identificar 2 regiones. Sabemos que el cerebro posterior se llama, bueno, era el romboencéfalo, y sabemos que en el cerebro posterior existen 2 regiones importantes del cerebro posterior. La que está inmediatamente más caudal y relacionada con la porción estrecha del tubo neural se llama mielencéfalo. Y después, en la porción más craneal de este cerebro posterior o romboencéfalo, está el metencéfalo. ¿Ok? Vamos a iniciar con esta región, la que está en color amarillo, que es el mielencéfalo. Y de este mielencéfalo también lo vamos a dividir en 2 regiones, porque es notable, ¿no?, una zona de transición entre lo que es la estructura que adoptan los neuroblastos a nivel de la médula espinal y la estructura que nosotros vimos hace ratito en esa diferenciación de cómo se organizaba la sustancia gris y la sustancia blanca en una sección caudal y en una sección craneal, ¿ok? Entonces debe haber un punto de transición. Por eso es que aquí el mielencéfalo lo hemos dividido en 2 porciones. En una porción caudal, perdón por la L que sobró ahí, una porción caudal que es el área de transición y en una porción craneal. ¿Ok? Vamos a empezar con la característica de las paredes, cómo se organizan los neuroblastos en las paredes de esta porción caudal del mielencéfalo. Entonces, sabemos que el mielencéfalo en general está localizado entre la acotadura pontina y la flexura cervical. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo, ustedes lo saben, y su cavidad abarca gran parte de un ventrículo importante que es el cuarto. ¿Ok? El mielencéfalo, en especial el bulbo raquídeo, controla funciones autónomas como la digestión, frecuencia cardíaca y la respiratoria, pero no digo más porque ustedes saben de esto muchísimo, acaban de pasar por anatomía. Desde el punto de vista del desarrollo hablamos que había 2 porciones. Una que era la porción caudal. Decíamos que la porción caudal podíamos decir que era la zona de transición
entre la estructura histológica que tiene nuestro tubo neural en la región caudal y la estructura que va a adoptar en las regiones más craneales, ¿ok? Esta es una imagen, hicimos un corte exactamente a nivel de la porción caudal del mielencéfalo. ¿Y qué observamos acá? Bueno, vamos a identificar también un conducto central, que es el que se continúa hacia arriba con la porción del cuarto ventrículo y hacia abajo precisamente con el canal ependimar, ¿ok? Y a los lados de nuestro conducto tendríamos esta capa, que es la capa germinativa, la capa ventricular, que es la porción visible de sustancia gris porque está compuesta de neuroblastos, ¿no? Estos neuroblastos que están en esta región van a empezar, como veíamos, a migrar, ¿no? En una primera oleada, y recuerden, gran parte de toda la estructura de estas regiones es sustancia blanca y solamente vamos a tener, además de esta pequeña zona de sustancia gris que representa la capa germinativa, vamos a tener grupos o cúmulos, ¿no? Grupos o cúmulos de sustancia gris, que son cuerpos de neuroblastos, que quedan de forma aislada en alguna de las zonas de esta región del mielencéfalo. Dice aquí que los neuroblastos de las placas alares migran dorsalmente hacia la periferia y forman los núcleos aislados de sustancia gris, núcleo gracilis y núcleo cuneiforme. Estos forman vías nerviosas que penetran desde la médula. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que los únicos, en este segmento, los únicos núcleos que se forman por migración en esta primera oleada de los neuroblastos son los mismos neuroblastos, pero de la región, dice aquí, de las placas alares. Entonces, ¿qué función seguramente tienen estos núcleos? Son funciones aferentes, ¿ok? Aferentes. Núcleo gracilis, núcleo cuneiforme. En la región ventral, ¿qué observamos? Nos vamos a la región ventral y en la región ventral nosotros vamos a ubicar dos protuberancias, ¿no? Que reciben el nombre de pirámides, y estas protuberancias no forman parte directamente de nuestra porción caudal del mielencéfalo. Todo el mielencéfalo es realmente toda esta silueta que yo voy marcando, ¿ok? Esto es la parte del cuerpo de estas paredes del mielencéfalo, pero estas formaciones que se hacen visibles, inclusive prominentes, se proyectan en esta región ventral del mielencéfalo, no son otra cosa más que fibras corticoespinales, ¿ok? Que vienen de arriba o van hacia arriba, ¿no? Que descienden desde la corteza cerebral hacia la médula. Estos son entonces un conglomerado de fibras, no son neuroblastos, no son cuerpos neuronales, son fibras, tal cantidad de fibras que se hacen visibles, repito, en esta región, en las regiones, ¿ok? Ventrales. ¿Ok? Bueno. Si se dan cuenta, no hay mucho cambio. El único cambio que nosotros vemos es tal vez en la posición de nuestras neuroblastos en algunas regiones, pero el patrón es un poquito similar a lo que encontramos abajo. Un conducto estrecho, una capa germinativa, gran cantidad de sustancia blanca y cúmulos, grupos que se quedan atrapados en la primera oleada de estos neuroblastos, formando estos núcleos uniforme y el gracilis. ¿Ok? Vámonos a la región más rostral, ¿no? A la otra región, ¿no? La región un poco más, en un nivel un poco más superior del mielencéfalo. Y aquí, pues, esta región de romboencéfalos, a lo que es el mielencéfalo, sí se ve afectada por la flexura cervical, se ve afectada por la flexura pontina en el otro sentido, y esto hace que las paredes laterales de mi mielencéfalo en esta región se ventralicen. Miren, toda la pared se ventraliza, y esto hace que cambie notablemente la estructura que yo venía observando en niveles más inferiores. Miren, la placa del techo se hace amplia totalmente,
al ventralizarse las paredes laterales. ¿Qué pasó con la placa del piso? No tenemos ya placa del piso. La placa del piso se pierde, prácticamente se pierde. Recuerdan que la placa del techo y la placa del piso eran estructuras donde no había, ¿no? Capa intermedio del manto, ni mucho menos capa marginal. Entonces, aquí sí hay, miren, aquí sí hay capa principalmente marginal, ¿no? Donde está sustancia blanca. Entonces, la placa del piso se pierde. La placa del techo se ensancha y las paredes laterales, o sea, las placas alares que están en la región dorsal, también se ventralizan. Entonces, en este segmento del mielencéfalo, yo veo una placa del techo ensanchada, ¿no? La presencia de una cavidad enorme. Miren lo que era el conducto animal, ¿no? Era una zona muy estrecha. Ahora este conducto se hace amplio, claro, al ensancharse la placa del techo, al ventralizar las placas, las paredes alares, las placas alares, vamos, se aumenta el espacio y es así como nace en esta zona esta porción del cuarto ventrículo, ¿no? Que es la porción caudal del cuarto ventrículo, ¿ok? Dice aquí, la porción rostral, dice, las placas alares se abren y quedan por fuera, ligeramente dorsales a las basales. Ambas se comunican con las placas correspondientes de la región inferior, o sea, de la médula, y con la región superior, o sea, del metencéfalo. Estas organizan así grandes columnas motoras y sensitivas. Grandes columnas motoras y sensitivas. ¿Qué pasó entonces con estos neuroblastos que estaban aquí en esta pequeña capa germinativa? Porque recuerden que antes de que se expandiera la placa del techo, que se ventralizara la placa alar, o sea, las paredes, hay neuroblastos ahí. Esos neuroblastos salen, migran, y igual que en el segmento inmediato anterior, quedan atrapados en esta gran estructura que es la sustancia blanca, la capa marginal de este segmento. Y ya vemos aquí estas columnas, ¿no? Estas columnas que no son otra cosa más que los neuroblastos que nacen de la placa alar, estas columnas sensitivas, estas columnas motoras, dice aquí, que se formaron por la migración de los neuroblastos que nacen obviamente de las placas basales. Estas columnas sensitivas, estas columnas motoras, van a dar origen a núcleos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las columnas de la región alar se forman los núcleos aferente somático, aferente visceral especial, aferente visceral general, ¿no? Y de la parte motora, el grupo de los núcleos eferente somático, del eferente visceral especial y del eferente visceral general, con las correspondientes funciones que ustedes ya saben, que no las pongo porque ustedes ya las dominan, a la perfección. ¿Ok? ¿Qué otras estructuras podríamos mencionar nosotros que llegan a formarse en esta región del mielencéfalo? Pareciera, ¿verdad?, que hay unas zonas de la placa alar que cuando se proyectan hacia la región, pues prácticamente ventral, muy ligeramente por detrás de las placas basales, que no es lo común, algunos neuroblastos salen de este conglomerado, de esta placa sensitiva que se forma en esta zona y toman una posición más ventral, formando el llamado núcleo de la oliva. Por eso decimos que el núcleo de la oliva se forma o deriva de la placa alar y se asocia al cerebelo en esta función que está mencionada entre paréntesis. ¿Ok? Bueno, pues así terminaríamos con estas derivados y organización que tienen los neuroblastos a nivel de esta primera porción que es del romboencéfalo, que es el mielencéfalo. ¿Ok? Vamos con un segmento más superior. Ahora vamos a hablar con un segmento que se llama el metencéfalo. Ustedes saben que el metencéfalo es la porción más craneal de nuestro romboencéfalo. Del metencéfalo se origina, ¿no?, de la porción rostral del romboencéfalo, ustedes lo saben, y se describen también dos regiones. Una en la región ventral, ¿no?, de este metencéfalo, que corresponde
prácticamente a lo que es el llamado puente o protuberancia, ¿no? Característico, ¿verdad?, del tallo cerebral. Y otra región importante a nivel del metencéfalo que está en la región dorsal, que corresponde a una formación nueva, ¿no?, llamada cerebelo, ¿ok? Pues vamos a ver cómo se organizan entonces mi metencéfalo en estos dos segmentos, solo que voy a interrumpir la sesión porque me quedan como 4 minutos y no quiero que este espacio quede cortado. Entonces voy a dejar de compartir, voy a hacer la sesión y no se me muevan.